Todavía. Poner la presentación y luego. Ok. Acá. Listo. Ahí ya deja. Listo. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Como explicó la doctora, voy a hablar de B-Notes, que es como un nuevo abordaje para las histerectomías. Y primero que todo, me gustaría pues, a mis asesores, al doctor Víctor Rubio, que se está conectando desde México y que estuvo muy pendiente, al igual que el doctor Luis Sanabria, que estuvo también con el doctor y estuvieron pues, muy atentos a supervisar el desarrollo de esta presentación, que espero que les guste mucho. Para presentarles un poco, el doctor Rubio, digamos que es uno de los expertos en este tema a nivel de Latinoamérica, es uno de los doctores que más casos tiene haciendo esta histerectomía en especial. Y lucho junto con él allá pues, en México, como dijo la doctora Adriana, y también pues, es un excelente egresado reciente de nuestro programa. Bueno, entonces para comenzar, quiero también decirles que no tengo conflictos de interés. Durante esta charla voy a mencionar algunas casas comerciales que pues, es importante que sepan que no estoy recibiendo patrocinio por parte de ellas. Y quiero que se lleven, digamos o que se cumplan estos 4 objetivos. El primero, hablar un poco del contexto histórico, de cómo se ha venido desarrollando la histerectomía en el tiempo y por qué todavía se hacen innovaciones y cómo han surgido estas innovaciones en una técnica quirúrgica que, como vamos a ver, digamos que dentro de una cirugía que, como vamos a ver, tiene mucho tiempo de antigüedad. Adicional a eso, quiero que vean en qué consiste esta cirugía que se llama B-Notes, esa histerectomía B-Notes, cómo se hace. Y también quiero que veamos si esto tiene alguna evidencia, si esto tiene alguna utilidad en nuestras pacientes. Y por último, dar unas indicaciones puntuales que nos llevemos qué pacientes pueden ser candidatas a este procedimiento. Listo. Entonces, en cuanto a la historia, las histerectomías se vienen realizando desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, Sorano de Peso, desde más o menos el año 100 después de Cristo, describe las primeras histerectomías vaginales. Estas histerectomías se hacían pues, en un contexto de obstetricia, usualmente inversiones uterinas, pero digamos que también tenían la condición de que tenían una muy alta probabilidad de infectarse y poder de morirse. La historia durante mucho tiempo desde años, porque en 2009 se realiza la primera lobotomía. Y más o menos 50 años después, el doctor Gilman Kimball realiza la primera histerectomía por la laparotomía con acertado desde que la paciente tenía mioma y es lo que termina haciendo. Muchas veces la terminaban haciendo porque, por ejemplo, tenían quiste ovario y eran miomas o algo así. Pero digamos que acá ya la histerectomía, obviamente como a propósito. Pero es importante que antes de 1900 esto no era, digamos, que el estándar de la cirugía ni el estándar del tratamiento. Casi todas eran, digamos, que casos anecdóticos y la mayoría de las pacientes se morían o se infectaban o tenían desenlaces adversos. ¿Qué pasa hacia 1900? Después de 1900, con lo que viene siendo la anestesia, la asepsia, la antisepsia y un mejor desarrollo de la técnica quirúrgica, porque cada vez se fue cogiendo más curva, empiezan a llegar todas esas innovaciones. Entonces, por ejemplo, el doctor Richardson en 1930 empieza a hacer una serie de pacientes a las que ya se logra hacer una histerectomía total de forma pues, por la laparotomía y las pacientes, pues digamos que ya las tasas de infecciones y la supervivencia les empieza a ser mucho más altas.
tanto que empieza, digamos, a aumentar la popularidad y la frecuencia con la que se realiza este procedimiento, y después empiezan a llegar muchos avances. Hacia 1993, el doctor Harry Wright en Estados Unidos realiza la primera histerectomía total por laparoscopia, y posteriormente, en el 2002, llega la laparoscopia a Medellín, a la Clínica del Prado. Como pueden ver acá, estas son las primeras series de caso. Ahí van a ver algunos nombres célebres, como el doctor de los Ríos, el doctor Ricardo Vázquez, el doctor Orlando Flores y Adriana Arango, no sé si la tengan presente. Listo. Y tal ha sido el éxito de esta cirugía, tanto se ha innovado y tan segura se ha vuelto y tan resolutiva, que es una de las cirugías más realizadas en las mujeres. De hecho, cuando se hace una histerectomía, incluso el 90% de las veces es incluso por una indicación benigna, que es curioso para una cirugía que remueve, digamos, un órgano completo. No necesariamente tiene que ser por cirugías malignas. Y también con los otros avances que no son solo quirúrgicos, como los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos, la histeroscopia, su frecuencia en el tiempo ha venido disminuyendo. En los últimos 20 años casi que se ha reducido a la mitad el número de histerectomías que se realizan. Perdón. Listo. Pero cuando uno mira la histerectomía, digamos que hay una paradoja, ¿sí? Cuando uno mira qué vía elegir, uno revisa las guías internacionales y revisa la evidencia y le dice, si usted tiene una paciente a la que usted va a llevar a una histerectomía y puede realizar cualquiera de las vías, como vieron en la historia, se pueden hacer vaginales por laparoscopia, por laparotomía, ¿qué dicen las guías? Dice, la mejor de las vías que usted puede elegir, ¿ustedes cuál creen que es? Laparoscópica, escucho por acá. Depende de la paciente, laparoscópica. Bueno, acá dicen que vaginal. Pues curiosamente las guías dicen, usted puede hacer cualquiera de las tres en las que mejor les va en cuanto a recuperación, en cuanto a dolor, y digamos que en resultados en general y costos, la histerectomía vaginal es muy buena. Nos dice, pues si usted puede, realice este abordaje. Después viene la laparoscopia y por último, la laparotomía. Pero cuando uno se va a ver cómo es la frecuencia de la histerectomía en las pacientes, uno viene y mira y se da cuenta de eso, que desde 1990, esa línea naranja que ven ahí, esa es la histerectomía por laparoscopia. Tuvo un auge impresionante y pasó de ser pues una abordaje que no existía a ser el más popular. Y de forma inversa, la histerectomía abdominal, pues por laparotomía, que es la que vemos en azul, ha venido disminuyendo su frecuencia. Y la mejor vía que nos dicen que es, según las guías, que es la histerectomía vaginal, es esta línea gris, que no ha variado mucho en el tiempo y sigue siendo la menos popular entre los ginecólogos. Razones para esto hay muchas, ¿cierto? La visibilidad no es muy buena. Los ginecólogos también no nos entrenamos mucho en este abordaje. Digamos que nosotros normalmente tenemos la rotación del piso pélvico, pero si uno, por ejemplo, ya no sigue entrenándose en esto, pues no la vuelve a hacer. Adicional a eso, hay varias condiciones que dificultan este abordaje. Usualmente se hacen pacientes, por ejemplo, que ya tienen edades avanzadas o prolapsos, que la cavidad es amplia, pero no es, digamos, que una vía estándar para pacientes que, digamos, la cavidad es estrecha o que nosotros no elegimos normalmente. Y también no es muy cómoda para el ayudante y también es difícil enseñarle al residente a operar por este vía, comparado, por ejemplo, con una laparotomía. Pero esto no es tan fácil. Uno no dice, las guías dicen que la histerectomía debería ser vaginal, entonces todas las pacientes tienen que ir a histerectomía vaginal. Hay muchas cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va a elegir una vía de acceso a la hora de operar. Entonces, por ejemplo, el tamaño del útero, eso condiciona yo por dónde lo voy a sacar, si lo puedo sacar o no. Entonces eso va a afectar yo qué vía escoja, o el tamaño de la vagina. También, qué tan fácil es acceder a esa cavidad. Si la paciente es muy obesa, tal vez sea incluso más cómoda una laparoscopia o incluso una histerectomía vaginal. Si la paciente, yo sospecho que tiene muchas adherencias, es difícil que yo escoja una histerectomía vaginal, ¿cierto? También si, por ejemplo, va a hacer procedimientos adicionales, por ejemplo, correcciones de algún prolapso, pues mejor hago solo un abordaje por la vía vaginal. Si hay enfermedades extrauterinas, ¿cierto? Pacientes con endometriosis profunda, tal vez no sea la mejor candidata para una histerectomía vaginal porque va a tener muy distorsionada la anatomía y yo no tengo una buena visión. O la experiencia del cirujano. Cirujanos que no hagan histerectomía vaginal probablemente no programen a sus pacientes para histerectomía vaginal. Cirujanos que no hagan laparoscopia harán lo mismo. Y los recursos, no todas cuestan lo mismo y no todos los sistemas de salud pueden, digamos que, soportar los costos de todas las intervenciones. Y también, algo muy importante,
que está de últimas, pero yo creo que es lo más importante, es el deseo y los resultados que yo espero en mi paciente. Todas estas cosas se tienen en cuenta para que cuando yo llegue a mi paciente tenga los mejores desenlaces en esa cirugía. Y teniendo eso en cuenta, mejorar los resultados de la paciente, disminuir el dolor, mejorar, digamos que los tiempos quirúrgicos y todas esas condiciones como que van dentro de las cirugías en general, es que se han hecho muchos avances. Entonces, por ejemplo, se han hecho cirugías asistidas por robot para mejorar, digamos, la comodidad del cirujano, mejorar algunos ángulos de movimiento. También la paroscopia por el puerto único para disminuir las incisiones que se hacen en la pared abdominal, que son responsables muchas veces del dolor postoperatorio. También se han hecho otros abordajes, como el que les voy a hablar hoy, que es la cirugía que se llama NOTES, que por sus siglas en inglés dice Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery. ¿Qué es eso? Utilizar orificios naturales y herramientas de endoscopia para realizar la histerectomía. Entonces, continuando con la historia, en el 2012, el doctor Juan Su, que espero haberlo pronunciado bien, pero no creo, realiza la primera descripción de los casos realizados por NOTES, que ya les vamos a explicar qué es eso. Entonces, ¿el qué hizo? Cogió esos orificios naturales, que en este caso es la vagina, y por eso ustedes ven la imagen de la derecha, comienza con una histerectomía vaginal y utiliza las herramientas de la endoscopia. Entonces utiliza el instrumental, la cámara, el neumoperitoneo, esas herramientas de la endoscopia para completar la cirugía. Entonces él fusiona esas dos y lo que tenemos es esto, casi como una laparoscopia que se hace toda a través de la vagina. Entonces ahora seguimos con el siguiente punto, ¿cómo se hace eso? Cuando uno revisa la literatura, en general, esta técnica quirúrgica la describen como una técnica de 10 pasos, uno de los metaanálisis, uno de las revisiones de tema, y le dice, es una cirugía que se hace en 10 pasos. Los pasos preoperatorios son los mismos de una laparoscopia. La paciente tiene que estar con anestesia general e intubación orotraqueal porque vamos a utilizar neumoperitoneo. Se hace cateterismo vesical como para una histerectomía normal y la posición, a diferencia de la laparoscopia que la paciente casi tiene las piernas a 180 grados respecto al torso, la posición es la posición ginecológica como una histerectomía vaginal. Y se le va a dar un Trendelenburg moderado, más o menos 15 grados. Entonces, esos pasos estándar, ¿cuáles son? Esos 10 pasos. Entonces, lo primero es hacer una circuncisión del cérvix, una colpotomía anterior, una posterior, toma, corte y ligadura de ligamentos uterosacros. Que hasta ahí, eso es una cirugía vaginal estándar, ¿cierto? Posteriormente, el siguiente paso es colocar un separador por el cual, es un separador de Alexis, por el cual uno va a colocar los puertos y por donde uno coloca los puertos, coloca el neumoperitoneo. Posteriormente hace toma, corte y ligadura de los vasos uterinos, del ligamento ancho. También se va a hacer, pues, depende de lo que yo quiera hacer, si sacar los ovarios o no. Toma, ligadura y corte del ligamento uterovárico o infundíbulo pélvico. Ahí ya no tengo el útero, digamos que adherido a nada, entonces ya puedo lavar, revisar la hemostasia, extraer la pieza quirúrgica y cierro la cúpula como en una histerectomía vaginal estándar. ¿Todos se lo imaginaron bien? ¿Dónde se colocarían los puertos? Ah, bueno, entonces ya vamos para allá. Entonces, como esto es difícil de imaginarse sin un video, el doctor Rubio nos trajo, o pues nos regaló un video de los que él ha hecho en su institución. Él es el doctor Rubio, para los que no lo conozcan, y así es como se ve una histerectomía binox. Entonces, eso es lo primero que se hace, ¿cierto? Entonces empezamos, ya tenemos pues lista la paciente, asepsia, antisepsia, y vamos a iniciar con el primer paso. Entonces, tomamos el cérvix para posteriormente, con una hidrodisección, había puesto como musiquita. Listo, entonces después ayudándonos con disección Roma y con disección importante se empiezan a hacer las colpotomías, tanto la anterior como la colpotomía posterior. Como la colpotomía posterior, se empiezan a hacer las colpotomías, tanto la anterior como la colpotomía posterior. Entonces,
Y vamos a hacer la toma, ligadura y corte de los ligamentos uterosacros. ¿Qué es importante esta cirugía? Cuando uno ve cómo la describen normalmente, los ginecólogos normalmente utilizan energías avanzadas. En este caso, el doctor Rubio utilizó el armónico, muchas veces usan LigaSure, que digamos que esto es parte de lo que elevaría en teoría los costos de esta cirugía, pero es importante saber que también se puede realizar pues, con energía bipolar y tijera, que es como nosotros estamos, digamos que acostumbrados a hacer la laparoscopia, por lo menos en las instituciones donde rotamos. Pero, por ejemplo, en instituciones donde ya usan energías avanzadas, digamos que sigue siendo casi que el mismo instrumental. Entonces, hasta el momento hicimos los primeros pasos de una histerectomía vaginal. ¿Cuál es el siguiente paso? Poner el separador de Alexis. Que digamos que sí es un aditivo, digamos que una adición al instrumental que normalmente no utilizamos en las histerectomías. Después de que se coloca el Alexis, se puede usar este puerto especial por el cual, digamos que está hecho de gel, por el cual yo puedo meter los trócares y a través de los trócares el neumoperitoneo y digamos que las pinzas. Normalmente, cuando describen cómo se colocan las pinzas, dicen que se deben colocar arriba, más o menos a las 10 y a la 1, 2. El doctor Rubio hace una pequeña modificación, que es que él coloca la cámara arriba, hacia las 12, y coloca las pinzas abajo, más o menos a las 4 y a las 7. Y se han dado cuenta que haciendo las pinzas, un poco menos la cámara. Ya una vez logran entrar a la cavidad, se hace histerectomía por laparoscopia al revés. Entonces arrancamos desde las uterinas, vamos a meter ya el vehículo o infundíbulo pélvico, depende de lo que yo vaya a realizar. Una de las cosas que dicen es que, por ejemplo, tiene la ventaja de que, por ejemplo, cuando uno hace una histerectomía de úteros grandes, lo que más sangra a veces son las arterias uterinas, ¿cierto? Que es lo más difícil de llegar por arriba. En esta cirugía, por ejemplo, es lo primero que uno clampea y es lo primero que uno le hace el control. Entonces, también es una de las ventajas por la que a veces en esta cirugía se puede ver, digamos, como que un poco menos de sangrado. Entonces, ya están terminando de ligar pues, el ligamento ancho, ya están llegando hacia la parte superior del útero. Y ahí ya vemos el ovario y su pedículo, que posteriormente vamos a proceder pues, a poblarlo y a cortarlo. Es muy importante con una de las pinzas hacer muy buena tracción para separar el tejido y con la otra pues realizar el corte y la ligadura. Acá vemos que las energías avanzadas sí nos aportan pues digamos que mucha rapidez, pero es importante saber que se puede hacer con bipolar estándar y tijera. Otra cosa adicional es que esta técnica no solo se usa para histerectomías. Se ha visto que si uno, por ejemplo, coloca el separador solo en el fondo de saco posterior, uno podría, por ejemplo, operar los anexos o hacer tubectomías. Pero digamos que el procedimiento estándar que se realiza por Notes en cuanto a ginecología es la histerectomía. Acá ya están terminando en el otro lado, terminan de coagular y cortar el ancho y van a llegar otra vez al pedículo superior. Ahí se ve el ovario ya del lado derecho. Y ya completamos nuestra histerectomía, extraemos la pieza, revisamos que haya una adecuada hemostasia, que los pedículos estén bien, retiramos los separadores, cerramos cúpula y se acaba nuestra cirugía. ¿Qué es importante? También es difícil que una de las limitaciones, como les mencioné, es que hay úteros muy grandes que a uno se le dificulta operar o se le dificulta extraer. También uno a esta cirugía le puede colocar, digamos que algunas adiciones, como pueden ser, digamos que estas bolsas especiales que vende, por ejemplo, Applied, repito que no tengo conflictos de intereses, pero que es una alternativa muy buena para esos úteros grandes que uno les quiere hacer una morcelación y de forma, digamos, un poco más segura haciendo esa morcelación contenida. Entonces ellos tienen estas bolsas que tienen un extremo pues, que es de una bolsa estándar y otro extremo que se acopla muy bien a ese Alexis que nosotros ya pusimos en un primer lugar. Entonces uno mete esa bolsa, que tiene incluso esos como pedículos verdes que ven ahí que facilita su manipulación por la paroscopia,
Ahí se puede colocar la pieza quirúrgica que uno desea extraer, por ejemplo, un útero bastante grande. Y se tracciona y se pone por fuera de la cavidad. Y aprovechamos que tiene ese extremo, que digamos que empata con el alexis inicial, para yo fijar esa bolsa, digamos que a la salida de la vagina. Posteriormente se clampea la muestra. Y se le puede colocar este protector de plástico para cuando yo haga la morcelación no ir a lastimar, por ejemplo, la vejiga, el intestino. Y adicionalmente se coloca otro alexis, muchos alexis. Que pues esto sí, pues indudablemente eleva los costos, pero pues en pacientes que digamos que yo deseo hacer esto, es una opción. Y vean, aunque ahí está adelantado, pero vean lo rápido y como con la confianza que uno puede hacer esa morcelación. Y lo más importante, pues, que queda contenido dentro de la bolsa, no se riega por cavidad lo que yo morcele. Entonces, así es como un útero muy grande puede salir por acá. Y aquí posteriormente, pues ya retiran todos los implementos. Entonces, todos estos videos que les mostré, todos estos esfuerzos adicionales, digamos que traer el instrumental que estamos acostumbrados a para la laparoscopia, traerlo, digamos que a una vía vaginal. ¿Será que esto sirve? ¿Esto le ayuda a los pacientes? Tener que incidir menos en el abdomen, por ejemplo. Pues esto ya se lo han preguntado mucha gente, tanto que hay varias revisiones sistemáticas al respecto. Esta es la más grande y la más reciente, esta salió en el 2024, que una revisión sistemática con metaanálisis que buscaba comparar desenlaces tanto de seguridad como de efectividad del B-Notes y la histerectomía por laparoscopia. Entonces, ¿qué hicieron? Incluyeron tanto estudios observacionales como ensayos clínicos que compararan estas dos intervenciones. ¿Ellos qué encontraron? Encontraron 14 estudios que cumplían con sus criterios de inclusión. 7 eran retrospectivos puramente, 3 eran de corte transversal, 2 eran ensayos clínicos, una era una corte retrospectiva y una era una corte prospectiva. En total, recolectaron 1.310 pacientes, 539 fueron a B-Notes y 771 fueron a laparoscopia. ¿Qué es importante acá tener en cuenta? Cuando dicen laparoscopia, utilizar no fue estandarizada, no fue laparoscopia con, creo que histeroscopia, bueno, laparoscopia con bipolar avanzado, o laparoscopia con bipolar estándar, laparoscopia con ultrasonido. Entonces, es importante pues, que hubo muchas diferencias en las técnicas quirúrgicas utilizadas en la laparoscopia y por eso los resultados de este metaanálisis pues, tienen mucha heterogeneidad, pero vamos a ver qué encontrar. En cuanto al tiempo, si se demoraba más o menos este abordaje que ustedes vieron en el video, resulta que se demora aproximadamente 27 minutos menos una histerectomía por B-Notes comparado con la laparoscopia. Eso les dio tanto cuando miraron solo los ensayos clínicos como los estudios observacionales. Pero de nuevo, una heterogeneidad bastante alta. Miraron si sangraban más o menos las pacientes. Uno dice, no, es que eso es muy difícil, se está manchando la cámara, uno no puede ver bien. Pues resulta que no hay diferencias en cuanto al sangrado. Y en cuanto a si las pacientes se quedan más tiempo hospitalizadas, resulta que las pacientes duran menos tiempo hospitalizadas cuando se les hace B-Notes, aproximadamente medio día menos en el hospital. Y en cuanto a si duele más, también se encontró que hay una diferencia estadísticamente significativa. Los pacientes que les hace B-Notes, probablemente relacionado con que hay menos incisiones en el abdomen y con que el neumoperitoneo que uno usa es menor. A veces se puede usar un neumoperitoneo de hasta 12 milímetros, que normalmente en la laparoscopia utiliza, por ejemplo, 15. Se ha visto que las pacientes tienen menos dolor. Cuando uno mira esto, pues digamos que con pinzas uno ve que tanto menos les duele y ve pues, que no alcanza a hacer un punto entero en la escala visual análoga del dolor, pero pues estadísticamente les duele menos. Y curiosamente, las pacientes vuelven a la vida normal relativamente rápido. Entonces, acá les traigo algo más tangible. Esto también es cortesía del doctor Rubio, que este es del primer año de su institución haciendo B-Notes. Fueron 20 pacientes que recolectaron y graficaron la escala visual análoga del dolor allá en Chihuahua. Este es el centro de Chihuahua. Y ¿qué es interesante? Cada, digamos que corte en el eje X es más o menos mediodía. No, más o menos es mediodía. Entonces, lo que ustedes ven ahí es que más o menos al cuarto día las pacientes ya no tienen dolor, o el dolor es cercano a 1 o 0 en la escala visual análoga del dolor. Entonces, para ver esos datos que les mostré anteriormente, pues les va muy bien en cuanto a dolor a estas pacientes.
También, si tocaba cambiar más la vía o no, encontraron que no había diferencia estadísticamente significativa. No hay que pasar más frecuentemente las pacientes de Binox a la laparoscopia o a la laparotomía que lo que no pasa a una laparoscopia a una laparotomía. Y en cuanto a complicaciones intraoperatorias, tampoco hubo diferencias entre los dos abordajes. Y en cuanto a complicaciones posoperatorias, pareciera, pues digamos que hay mucha heterogeneidad, no, digamos que los estudios no tuvieron la misma calidad en todos los ensayos clínicos, pero pareciera que para el Binox hay menos complicaciones posoperatorias, probablemente relacionadas con el dolor. Y en algunos estudios mencionan que también con toda la parte de infección y sangrado. Y cuando mira ellos que discuten y cuando uno mira los otros metaanálisis y revisiones sistemáticas que se han hecho sobre el tema, uno ve que la literatura hasta el momento muestra desenlaces similares. Todos concuerdan que Binox es más rápido, tienen menos dolor, algunos muestran algunas cositas distintas, más beneficios del Binox, pero digamos que este metaanálisis incluye los estudios que ya incluyeron ellos y les da pues que no hubo otras diferencias muy importantes. Pero, ¿qué es muy importante? No está muy claro el impacto en el costo, esto sí es más caro, y tampoco comparan con técnicas específicas, por ejemplo, la laparoscopia por puerto único, que podría uno imaginarse que tiene resultados similares, porque solo hacen una incisión en el abdomen en cuanto a dolor, por ejemplo. Entonces, como siempre, hace falta estudiar un poco más, pero la parte del costo a mí sí me generó, digamos que, una inquietud bastante grande, en especial, pues, sistemas de salud como el nuestro, esto es importante. Muchos de los estudios no lo discuten abiertamente. Solo encontré en los estudios que incluía, por ejemplo, el metaanálisis, un estudio que lo decía explícitamente, que es este estudio que se realizó en Taiwán. Y dentro de las variables que ellos analizan, a la derecha, esto es histerectomía por laparoscopia y a la izquierda es Binox. Ellos miran esto que se llama hospital charges, que eso es como el copago, lo que paga el paciente extra a lo que paga el sistema de salud. Esto es en dólares taiwaneses, entonces me tomé la molestia de convertirlo a pesos, y es más o menos lo que les cobran a los pacientes allá por una histerectomía, es más o menos 2.142.000 pesos al paciente, no al sistema de salud, entonces pues debe ser más caro. Pero cuando le hacen Binox, es una laparoscopia, y cuando hacen el Binox es más o menos 600.000 pesos más caro, pues siempre es un costo importante en este contexto. Y que es importante y les quiero mostrar, si ustedes se fijan en la imagen, ellos no están usando el dispositivo de gel, ellos están utilizando un guante, o sea, incluso haciéndolo medianamente barato, cuesta más. Pero es importante que sepan esto, que esa estrategia del guante existe, se llama el abordaje del hombre pobre o poor man's approach, que es hacer todo sin el dispositivo de gel, que es bastante caro, aunque se puede, digamos que esterilizar, pero pues usualmente las casas no recomiendan que uno esterilice ese tipo de instrumental. Pero existen estas maniobras, ¿sí? Utilizar, por ejemplo, un guante podría disminuir los costos, hacerlo con bipolar y tijera, aunque es un poco más dispendioso, también podría disminuir los costos, pero es importante saber que existen alternativas a eso y hay que mirar cuánto nos cuesta a nosotros, ¿cierto? Cuánto nos cuestan las instituciones que, por ejemplo, ya usan energía avanzada, que no sería un costo extra, o instituciones que puedan manejar bien el bipolar y tijera como de forma estándar, también va a impactar en si hay muchos sobrecostos o no. Y por último, quería mostrarle las indicaciones de qué pacientes deberían ir a este procedimiento, pues que les mostré que tiene algunas ventajas. Entonces, para esto se hizo un consenso internacional sobre Binox, donde hicieron pues un Delphi modificado, donde incluyeron 39 expertos internacionales que para considerar a un cirujano como experto tenía que llevar mínimo 20 Binox. Acá un dato curioso, el doctor Rubio lleva más o menos un poco más de 100 pacientes y tenían que llegar a un acuerdo un 80% de los cirujanos para decir que había consenso sobre un punto. ¿Qué puntos miraron? La selección de las pacientes, cómo debe ser el manejo perioperatorio, cómo describir la técnica quirúrgica, qué instrumental se necesita, qué conocimientos sobre anatomía hay que tener, cómo debe ser el entrenamiento para uno hacer un Binox, cómo se deben hacer los ensayos clínicos de ahora en adelante, o si los cirujanos deberían como meter sus datos en unos ensayos clínicos grandes que se están haciendo. Y cómo se va a eso en la literatura. ¿Cómo les fue? Llegaron a acuerdos en el 100% de los casos, excepto en una cosa. ¿Cuántos llegaron? ¿Qué pacientes definitivamente no deben ir a Binox? Las pacientes que tengan endometriosis del tabique rectovaginal o endometriosis profunda, uno no debería llevar a esa paciente
a Binox. Pacientes en los que tengan un antecedente de una EPI severa tampoco deberían ir a un Binox. De la misma forma, pacientes que tengan antecedente de radioterapia pélvica o pacientes que le esté haciendo la histerectomía por una indicación oncológica. ¿Cuáles no son contraindicaciones? A eso también llegaron a acuerdos. Esta cirugía se puede hacer en pacientes obesas con un IMC mayor a 30. Pacientes que sean nulíparas también se puede hacer histerectomía. Antecedentes de una sola cesárea también está claro que no es una contraindicación. Y el tamaño uterino tampoco es una contraindicación, ya iban a acuerdos o en donde no lograron ese 80% que ellos habían declarado. Entonces, esto lo traigo literal copiado del estudio. Entonces, en pacientes que tengan antecedentes de cirugía rectal, si bien no llegaron a un acuerdo, si ustedes se fijan acá, 71% de los cirujanos dijo, esos pacientes no deberían ir a Binox. Entonces, es una contraindicación relativa, pero pues que uno debería tener muy presente. Pacientes que tengan mallas, por ejemplo, una sacrocolpopexia, tampoco llegaron a un acuerdo, pero casi el 75% de los pacientes, de los cirujanos dijo, esos pacientes tampoco yo las llevaría a un Binox. Pacientes con cáncer de ovario, casi más del 70% también dijo no debería ir a un Binox. Y en cuanto a, por ejemplo, pacientes que no hayan iniciado vida sexual, pasó lo opuesto. Si uno consideraba, o pues si el experto considera que era una contraindicación, la mayoría está en desacuerdo, pero no lograron, digamos, que el umbral. Pero dirían, esta no necesariamente es una contraindicación. Pacientes que tengan múltiples cesáreas, que no, esto no es una contraindicación. Más del 70% estaba de acuerdo en que no es una contraindicación tener más de una cesárea, pero no llegaron al consenso. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Son contraindicaciones relativas, ¿cierto? Entonces hay que combinar el concepto del cirujano, la experiencia del cirujano, porque acá afecta mucho pues, la curva que tenga, y el deseo de la paciente, si de verdad pues, quiere ir a un Binox o no, después de explicarle pues, de una manera correcta los riesgos y los beneficios. Pero esto es algo que me enseñaron pues, en una de las clases de epidemiología, y es un mensaje como en general, como hágale la contralectura a las cosas que uno lee. Entonces, la contralectura es que las pacientes que no tengan ni estas contraindicaciones relativas, ni las absolutas, perdón, hay que hacer más investigación sobre el tema, son pacientes, las pacientes que no cuenten con estas contraindicaciones serían las candidatas ideales, especialmente esas pacientes que no tengan, por ejemplo, obesidad, ni úteros grandes y eso, son los casos ideales que ellos definen para uno empezar a hacer su curva, son las histerectomías relativamente más fáciles y con las que uno se debería entrenar para posteriormente hacer en esas pacientes difíciles, con antecedentes de cesáreas, con úteros grandes, pacientes obesos, pero se puede hacer. Entonces, para concluir, el mejor abordaje para realizar una histerectomía es complejo, esto no es una decisión que una guía nos diga todas deben ir a una sola vía, el Binox es la solución a todos los problemas, tampoco. Es una decisión compleja y también es muy discutido. Hay gente que pues, le encanta la laparoscopia y dirá que es el mejor abordaje, hay gente que le encanta la histerectomía vaginal y dirá que es el mejor abordaje, hay gente que dirá que eso es muy costoso y no vale la pena hacerlo. Todo es muy respetable y hasta el momento no hay, digamos, que un consenso muy claro sobre el tema. Pero lo que sí sabemos es que la histerectomía por Binox es una alternativa pues, segura y eficaz comparado por lo menos con la laparoscopia. Es verdad que se necesita investigación sobre costo-efectividad, porque, por ejemplo, esa media hora que nos ahorramos en tiempo, si mejora los costos, o ese menor tiempo que yo podría dar de incapacidad, también mejora los costos. Eso hay que investigarlo en nuestro contexto. Y en pacientes seleccionados puede ser una alternativa para la histerectomía por laparoscopia. Muchas gracias y estoy atento a sus comentarios. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por tu presentación y detalle paso a paso de lo que es esta técnica como opción para la histerectomía. Bueno, quiero que le demos en este momento la palabra a nuestro profesor invitado, experto y asesor, y nuevamente darle las gracias al doctor Rubio por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Les mando un abrazo hasta Colombia, desde acá de la Ciudad de México. Vine por cuestiones de trabajo, pero aquí estoy. Muchas felicidades, Juan Pablo. Me gustó mucho tu plática, diste muchos puntos muy importantes y pues no sé si tengan alguna pregunta. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta en el auditorio? Doctora Camila. Van a realizar una pregunta.
Hola, buenos días. Yo soy Doctora, residente de buenos primer días. año. Tengo una pregunta. Si de pronto en la clínica del Prado han hecho este procedimiento. No, en la clínica del Prado no hemos hecho el procedimiento aún. Ah, bueno, gracias. ¿Cuántos procedimientos es la curva de aprendizaje aproximada? ¿Está estandarizado? ¿O no hay una estandarización de número de procedimientos para decir que son los necesarios para decir que ya tengo la curva de aprendizaje para hacer el procedimiento? Pues en cantidad de procedimientos, en el consenso no vi que dijeran puntualmente como después de 10 usted ya sabe hacer Binox. No sé si de pronto el doctor Rubio conozca. No, en general, bueno, los procedimientos que se toman, así como el consenso dice, para ser un experto son de al menos 20 procedimientos. Pero, bueno, una persona que sabe hacer laparoscopía y que tiene experiencia en laparoscopía puede aventurarse a esta técnica y, bueno, con muy buenos resultados. El objetivo de esta técnica pudiera ser también que una persona que no hace laparoscopía pudiera empezarla a hacer. Ahí sí pienso que la curva de aprendizaje será un poquito más larga, pero en general, de 10 a 20 cirugías que se cumplan con esta técnica, yo pienso que tienes una muy buena curva de aprendizaje. Nosotros en el primer año que hicimos, llevamos 2 años y medio más o menos haciéndola. En el primer año hicimos solamente 20 cirugías. ¿Por qué? Porque nuestro criterio de inclusión en el protocolo era más estricto. Eran pacientes que no tuvieran cesáreas o con úteros pequeños, que no tuvieran obesidad. Y a partir del primer año que ya dominamos la técnica, entonces empezamos a incluir muchas otras pacientes. Actualmente incluimos cualquier tipo de pacientes, a excepción de pacientes que tengan endometriosis profunda, que es una de las contraindicaciones que tenemos ahorita todavía. Pero pacientes con más de 3 cesáreas, por ejemplo, hemos tenido, pacientes con obesidad, pacientes con úteros de casi 3 kilos de peso, hemos hecho histerectomías a través de orificios naturales. Por ejemplo, en histerectomía por laparoscopia, pues la curva sí son 50 histerectomías por laparoscopia. Pero también, doctor, es importante como el ayudante, o sea, no solamente el cirujano, sino quien está acompañándolo a uno en la cirugía, porque la curva realmente es para el grupo de trabajo y obviamente el instrumentador que está, ¿cierto? Porque necesitamos un instrumental adecuado, con un grupo adecuado, con una experticia adecuada. Entonces, finalmente la decisión de hacer la histerectomía es lo más importante, quién necesita la histerectomía. Y ya detrás de eso, pues, ¿qué técnica realizo yo? Como tú lo describes, todas son opciones y así digamos que la número 1 es la vaginal, esta se convierte también como en una medio vaginal, pero con una tecnología diferente y exacto, con instrumental de avanzada. Entonces yo pienso que es más como de capacitación y de tener como las ganas de avanzar en estas otras opciones y hacer muy bien, pues obviamente el procedimiento para los resultados de nuestros pacientes. Doctora. Primero felicitar a Juanpa, creo que fue una excelente charla y realmente el dominio pues del tema y lo que estudiaste y de verdad pues admirable, una charla excelente en todo el sentido de la palabra, Juanpa. Y tenía una pregunta para el doctor Rubio, profe, no sé si de pronto con la experiencia y todo han encontrado algunas diferencias como en los índices como de las lesiones ureterales por esta vía, respecto como a la laparoscopia o a la laparotomía, pues si hay alguna diferencia realmente a favor o no a favor del Binox en ese sentido. Sí, claro, doctora. Ahí, en general, el abordaje a través de B-Notes es el que menos complicaciones tiene reportadas. Y esto porque cuando tú colocas el Alexis para separar la vagina, pues, eso también te rechaza los ureteros hacia los lados. Entonces, hay ya muchos procedimientos que nosotros utilizamos o que nosotros hacemos a través de orificios naturales, a través de la vagina. Hacemos tratamiento de embarazos ectópicos, quistes, teratomas, hacemos colocación de mallas para prolapso,
hacemos biopsias de ganglio centinela a través de B-Notes. Entonces, es una técnica segura. Nada más aquí el chiste es cambiar este chip de que nosotros tenemos con la visión laparoscópica a una visión vaginal, pero es una excelente opción de abordaje y las pacientes realmente es un gusto para mí cada vez que van a revisión al consultorio que prácticamente no, o sea, no les duele. Es una cirugía que les duele 3 días solamente y bueno, puedes hacer cada vez más tipo de procedimientos, pero esto obviamente según tu experiencia. Doctor Rubio, en dólares, el costo de la cirugía, institución pública, privada, en México, ¿cuánto es aproximado? Acá en el hospital donde yo trabajo, más o menos le sale como en 115,000 pesos mexicanos, que serían como $60,000. No, como $6,000, perdón. $6,000. Mm. Perfecto. Muchas gracias, Entre doctor. 5,500 y 6,000 más o menos. No sé, el doctor Luis Sanabria, que recién egresado, que acabó de pasar por el maravilloso mundo de la cirugía por la paroscopia, por la cirugía de piso pélvico también, y que tuvo la oportunidad de entrenarse con el doctor y aprender de él todas estas opciones. ¿Qué concepto le merece? Buenos días a todos nuevamente, gracias por estar presentes. Juanpi, nuevamente felicitarte, me había dicho que la revisión fue excelente y realmente muy completa. El procedimiento en el aspecto, en el entorno, en el contexto colombiano, digamos que es un procedimiento que es muy válido, se puede implementar una forma de B-Note que utilizara el bajo costo. Ya hay instituciones en Bogotá donde operan con Alexis sin necesidad de utilizar el point para ciertos procedimientos, sobre todo en cirugía pediátrica, otros tipos de abordajes. Entonces creo que por ese lado podría ser muy útil. Es una alternativa muy útil en aquellas pacientes en las cuales cuando queremos hacer mínima invasión no tenemos acceso al pedículo vascular por motivos diferentes a adherencias o a que esté obliterado el fondo de saco, con úteros muy grandes. Nosotros podríamos realizar este abordaje y llevándolo a la práctica clínica y correlacionándola con el costo, es necesario tener en cuenta pues, que este tipo de procedimientos de mínima invasión en México realmente se realizan prácticamente que en el sector privado. Por lo tanto, los costos pues, son un poco más altos que en el sistema de salud colombiano. Nosotros podríamos optar, como dijo Juan Pablo, por utilizar energía bipolar no avanzada, solamente el bipolar y tijera en las instituciones como Clínica El Prado, pero por ejemplo aquí en Pereira, en donde se usa armónico o diferentes tipos de energía avanzada en los procedimientos quirúrgicos que incluyen histerectomía, digamos que esto no pretendería un costo o no representaría un costo adicional. Creo que lo que más exacerbaría los costos en nuestro aspecto clínico es el uso del HealthPoint, pero como les digo, pues puedo utilizar la técnica a bajo costo y el Alexis también incrementaría un poquito los costos, pero no es mucho. Creo que el Alexis no está sino por alrededor de 170,000 o 200,000 pesos y pues en contraposición con esto el control de dolor, la recuperación rápida y la cirugía sin cicatrices, digamos que podría representar pues, una alternativa importante para un grupo de pacientes que podrían ser elegidas para este procedimiento. Muchas gracias, doctor Luis. No sé si quiere alguien algún comentario, alguna pregunta adicional para el expositor o los profesores. Doctora. Felicitar a Francis porque siempre trae revisiones súper claras, siempre nos da puntos, siempre nos mantiene a todos conectados a la charla, pues, y eso les debo y ha sido de todos su experiencia. Y me parece que les traigo como tema también que se podría implementar acá en los que digamos en poco tiempo para la vida de como sería chévere que implementar esas tipos de experiencias entonces
Bueno, le quiero dar las gracias al doctor Rubio por acompañarnos, por compartir su experiencia, al doctor Sanabria por haber sido el puente también de invitarnos al doctor, y bueno, a nuestro expositor también por su explicación detallada del B-Note. Gracias, Feliz día doctora. para todos. Muchas gracias, doctor Rubio, de verdad, nuevamente. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias.